Hola, buenos días. En la clase anterior estuvimos hablando de las características generales de los sistemas totalitarios. Hoy vamos a comenzar a estudiar uno de ellos, la Unión Soviética. Mirad, en las dos primeras décadas del siglo XX, Rusia vive tiempos convulsos y se suceden tres revoluciones. Por eso el título es Las revoluciones rusas, en plural. Bien, vamos a ver en primer lugar cuál era la situación de Rusia en 1905. 1905, Rusia acaba de perder una guerra con Japón, sigue manteniendo un estado absoluto con el emperador o zar al frente de este estado y apoyado pues, por las mismas instituciones en que se apoya el poder absoluto. El ejército, por supuesto, la nobleza, la burocracia y la iglesia ortodoxa. ¿Vale? Los grandes apoyos tradicionales de la monarquía absoluta. Esto representa un 7, un 8, un 10% de la población. El 90% de la población, campesinos. Además, campesinos sometidos prácticamente a un régimen feudal, como si la Edad Media no hubiese terminado. No obstante, algunos puntos muy concretos del país, como Moscú o San Petersburgo, la zona de los Urales, en algunas ciudades comienza ya cierta industrialización. Y claro, cuando juntamos una masa importante de obreros, estamos hablando del principio del siglo XX, el marxismo y el anarquismo están en plena efervescencia, pues esta ideología, esta conciencia de clase, pues también va a ir extendiéndose a través de las clases más bajas de la sociedad rusa. Bien, como decía, a pesar de todo esto, comienza a haber cierta oposición al zarismo. Y la podemos dividir, estos grupos opositores, quizás en varias facciones. Por un lado tenemos los liberales, conocidos como cadetes. Estamos hablando de una burguesía que pretendía instaurar un régimen parlamentario. ¿Vale? Aquí ya pues una monarquía parlamentaria, constitucional, tal. Por otro lado tenemos a los socialistas. Aquí tenemos a campesinos, pequeños burgueses, intelectuales, y tenían como principal objetivo la reforma agraria, la expropiación de tierras a los grandes propietarios y el reparto más o menos igualitario entre el campesinado. Y finalmente tenemos a los marxistas. Los marxistas que van a aparecer divididos en dos bloques, en dos grupos. Por un lado tenemos a los mencheviques y los bolcheviques. Bien, los mencheviques eran partidarios de una revolución por fases, poco a poco, sin volvernos locos, una revolución un tanto conservadora, si una revolución puede serlo. Mientras que los bolcheviques eran partidarios de la revolución total y de la implantación de la dictadura del proletariado. El líder de este grupo bolchevique será Lenin, ¿vale?
tenemos el espectro político, digamos, de principios del siglo XX en Rusia. Vamos a ver ahora esas revoluciones que os he comentado antes. Como decía, hablamos de 3 revoluciones en Rusia entre 1905 y 1917. Bien, la primera de ellas es la revolución de 1905. Como hemos visto antes, la situación en el país es de hambre, es de crisis, es de desprestigio de la figura del zar y comienza una serie de revueltas, de huelgas generales. Comienzan a formarse asambleas llamadas soviets, formadas por obreros, algunos intelectuales, también algunos miembros del ejército. Bien, entonces en 1905 tiene lugar una serie de levantamientos, de huelgas generales, y el zar, para calmar los ánimos, promete darle más poder al parlamento, que se llamaba Duma. Se compromete a gobernar con el apoyo, con el consejo de la Duma. Bien, las aguas vuelven a su cauce, la situación se calma y el zar pues olvida todo esto de la Duma y continúa gobernando como lo que era, monarca absoluto. Bien, la segunda fase es la revolución de febrero del 17. Como sabéis, en 1917 Rusia está inmersa en la Primera Guerra Mundial, una guerra para la que no estaba preparada, una guerra que causa miles de muertos, hambre, descontento. Entonces volvemos a recuperar un poco el ambiente revolucionario de 1905. Los soviets siguen funcionando, siguen su actividad y nuevamente en febrero de este año tiene lugar un proceso revolucionario que obliga a Nicolás II, que era el zar, a abdicar. Ya sabéis que abdicar es cuando un rey, cuando un emperador renuncia al poder. En este momento se forma un gobierno provisional y se coloca al frente Kerensky, un político socialista, partidario de la reforma agraria, un poco conservador. Ya sabéis, muchas veces cuando se es conservador pues no termina de convencer a nadie, ni a los más tradicionalistas, pero tampoco a los más radicales. En este contexto la situación de Rusia es muy complicada. Se produce un intento de golpe de estado para devolver el poder al zar por parte del general Kornilov, que termina en fracaso. Bien, poco a poco, muchos soviets descontentos con esto, muchos soviets van a abrazar las ideas bolcheviques, ¿vale? Las ideas de esta facción del partido. Los bolcheviques, las prioridades suyas son muy claras: abandonar la guerra, nacionalizar las fábricas, reparto de tierra y reconocimiento de las minorías nacionales. Pensar que Rusia era un imperio inmenso en el que convivían decenas de nacionalidades diferentes. En esto, Kerensky no cumple con nada de lo establecido. Kerensky continúa en la guerra, no abandona la posición de Rusia en la Primera Guerra Mundial
y se va a producir otra revolución en octubre del 17. Esta ya sí es la revolución definitiva. Para ello, y los alemanes viendo que podía ser favorable que Rusia abandonase la guerra, ayudan a Lenin a regresar a Rusia. Lenin, en abril, hace pública una serie de tesis, las tesis de abril, en las que reclama lo que hemos comentado antes: abandonar la guerra, nacionalizar la fábrica, reparte de tierra, etc. Y Lenin llega a Rusia para ponerse al frente de la revolución. Bien, en el mes de octubre del año 1917, los bolcheviques se hacen con el poder. Los bolcheviques se hacen con el poder e inmediatamente van a implantar todas estas reformas que venía proponiendo Lenin. Como podéis comprender, esto no gustó a mucha gente. ¿Y qué es lo que sucede cuando no estamos todos contentos y no nos ponemos de acuerdo hablando? Pues guerra. Durante varios años habrá una guerra civil que enfrentará al ejército blanco, ¿vale? El ejército blanco, los aristócratas, los nobles, los apoyos del zar, que contará con el apoyo, pues, de algunas potencias europeas que tenían miedo al triunfo del comunismo. Por otro lado tenemos el ejército rojo, ¿vale? El ejército comunista. En estos años de guerra tuvo un papel importante a la hora de organizar las milicias, a la hora de organizar el ejército, otro político llamado Trotsky. Mientras 5 años de guerra brutal, en las que incluso la familia del zar fusilada, de esta manera ya acababan con ese problema, con la posibilidad de que el zar recuperase el trono. Y finalmente, en 1921, el ejército rojo se hace con la victoria. Principal consecuencia: la implantación por primera vez en la historia de un Estado comunista. Y hasta aquí la clase de hoy.